Bendiciones para todos. Shalom Alejem. Hoy más con ustedes, un día más, con su amigo y expositor Luis Bejarano. En nuestro tema de hoy, en resumen corto, porque el tiempo para explicar todo el contenido que nos ilustra el tabernáculo a través del desierto, es una temática que se requiere de mucho tiempo, pero vamos a intentar resumir todo en corto tiempo. Decíamos en nuestro recorrido inicial de exposición del pecado y el plan de redención que está expresado en el tabernáculo, en los pasos del santuario, que había expresado en algunos de los libros del Espíritu y Profecía, que el Olam, o sea, el tiempo no medible, dentro del vasto espacio del universo y más allá, un día se presentó una violación a la constitución del universo y se fracturó ese Olam. Se fracturó porque se dio inicio a una violación, a una desobediencia al Creador, al Todopoderoso, y teológicamente se explica como una cápsula, como un paréntesis dentro de ese gran Olam, donde se da inicio al pecado, a la violación, a la desobediencia, dentro de ese vasto universo. Ya había creación, ya había un universo, habían seres creados, había una constitución, unas leyes intangibles plasmadas en cada ser que fue creado desde el inicio, llamado Bereshit, el inicio de la eternidad, el inicio de esta creación, donde el Señor tenía querubines, serafines, ángeles. Entre esos querubines había creado un administrador para que protegiera estos principios y dirigiera a las piedras de fuego, donde él se paseaba en medio para controlar, para administrar toda esta creación que controla el universo, que se denomina Torah, ley universal, y que fue transmitida en miniatura cuando se le presentó en una visión a Moisés. Allí se reunieron los tres grandes poderes del universo, la deidad, para plasmar, para hacer tangible, para mostrar los pasos de la creación, de este diseño de redención a través de un santuario, por el cual se le presentó en visión a Moisés para que fuera colocando sus medidas de cada mueble, de cada elemento, pero también, aparte de sus medidas, también colocar allí de qué metal y qué tipo de elemento se debería usar, ya que todos estos elementos
tanto metales como maderas, como cortinas, velos, tienen un simbolismo profundo en el plan de redención. Entonces, después de esta rebelión, Satanás fue expulsado de aquí del cielo. Y en la reunión de asamblea, la deidad deseó darle forma a esta tierra, crear en ella, formar al hombre y darle vida por la rúa, crear en el hombre un raciocinio, un pensamiento y ser semejante a imagen y semejanza de Elohim. Allí fue cuando también Adán y Eva, convencidos, comieron del árbol de la vida. Y el Señor mismo tuvo que vestirlo de pieles. Y para vestirlo de pieles tuvo que haber muerte. La muerte de un cordero. Y aquí inicia el proceso del plan de redención, donde muchos años después, en Egipto, el pueblo de Israel estaba siendo liberado para dar inicio a una trayectoria de 7 pasos y 8 incluyendo el Shabbat, pero 7 pasos desde Egipto hasta Canaán terrenal. Y estos 7 pasos están descritos por elementos y muebles en el lugar santo, es decir, el tabernáculo, el santuario, que daba inicio desde el altar del sacrificio hasta el lugar santísimo. El lugar santísimo, llamado en hebreo Kodesh HaKadoshim. Kodesh HaKadoshim. Entonces aquí encontramos en el lugar santísimo, el Kodesh HaKadoshim, el Kodesh HaKadoshim, el arca del pacto, donde en resumen, esta arca del pacto tenía 10 codos, por 10 codos, por 10 codos, eran sus medidas, descritas en detalle en temas anteriores. Encima del propiciatorio se encontraban 2 querubines, mirando frente a frente con sus alas extendidas hacia frente de cada uno. Y este propiciatorio también tenía sus medidas, sus varas con sus anillos. Y dentro del arca del pacto se encontraba, dentro del arca del pacto se encontraba un tesoro muy grande. Aquí podemos ver la representación de Yom Kippur, la 6ª convocatoria o fiesta del pueblo de Israel, tipificando o simbolizando el juicio investigador que muchos siglos después, daría inicio en la historia a lo que se llama el proceso del juicio investigador. Profundizando más y yendo más en detalle, el arca del pacto y el trono del juicio investigador, entonces se juicia a todo ser humano. En la historia desde Adán hasta terminarse la gracia, está representado por 3 elementos fundamentales que estaban dentro del arca del pacto. Las tablas de piedra que contenían
el testimonio, el carácter plasmado en 10 palabras. El testimonio, el pacto. La vara de Aarón que floreció, que estaban enfrente de las tablas de piedra. Esta reflexión física, esta gráfica, podemos ver que estaban las tablas del pacto. La vara de Aarón que floreció enfrente del testimonio. Y aquí, en este recipiente, dentro del recipiente, una porción de maná que representa la reforma integral, tanto física como mental, como espiritual en nuestra relación con el Creador. La vara que representa la inmortalidad del alma y las tablas de piedra que representa el carácter, la obediencia a los principios eternos reflejados dentro del arca. Más allá, podemos encontrar la explicación del testimonio del Eterno plasmado con estos versículos en detalle, lo que implica y representa el testimonio o la Torá, emblema o símbolo de la obediencia a los principios eternos. Después vino Mashiach, donde él mismo es su Torá viviente, el pan sin levadura, donde está representándolo en el gran original en el cielo. Luego llegamos, después del lugar santísimo, del Hakodesh Hakodoshin, llegamos al Kodesh, al lugar santo, a lo que se identifica como el triángulo de la santificación. Y aquí encontramos que más allá del velo, enfrente del altar del incensario, y se puede ver que estos muebles estaban todos cubiertos de oro. Al fondo podemos ver, más allá del altar del incensario, por la puerta central, o por este espacio en medio de las columnas, si así lo quieren entender, se podría visualizar el arca del pacto del Kodesh HaKadoshim, o lugar santísimo. En el lugar santo, en el Kodesh, se encontraban 3 muebles. En su orden ascendente, la menorá, o el candelabro con 7 lámparas. Y luego esto estaba al sur. Y al norte se encontraba los panes de la proposición, 6 panes más 6 panes en 2 porciones, como lo pueden ver acá. Esta mesa de los panes de la proposición también tenía coronas a su alrededor, punticas, y también tenía una vara y sus anillos correspondientes, como lo tenía también el altar del incensario en su recorrido, porque este recorrido desde Egipto a Canaán terrenal, como el recorrido desde Machía, desde el altar del sacrificio hasta el lugar santísimo, es el mismo recorrido desde Machía, en los tiempos que él vino, hasta la Canaán celestial. El arca del pacto tenía varas y anillos. El altar del incensario tenía varas y anillos. La mesa de los panes de la proposición tenía varas y anillos.
pero el candelabro no tenía varas con sus anillos, porque sus anillos estaban en sus brazos, que fortalecían el simbolismo de compromiso, llenando sus aceites suficientes en sus lámparas para que pudiesen alumbrar permanentemente, dando a entender que esas 5 vírgenes que sí llenaron sus lámparas hicieron diferencia con otras que sus lámparas también tenían aceite, pero no suficiente, y al andar por el camino se apagaron las lámparas y se oscureció el camino y no pudieron seguir al Cordero. Porque este candelabro, menorá, que representa el Espíritu Santo, la Ruach HaKodesh, es quien nos ilumina para estar por el sendero hasta llegar a la cara celestial, al lugar santísimo. Es un símbolo de la iluminación en nuestro camino, que también representa la unción del Espíritu Santo en cada ser humano para iluminarnos e interpretar correctamente la palabra representada por los panes y levadura, que también representa a Mashiach, y que cuando estos panes tienen levadura, la rúa no puede dirigirlos para entender su santa palabra, la Lashon HaKodesh. Y mucho menos en su recorrido del santuario, el tabernáculo, el lugar santo, podrá sus oraciones llegar al trono celestial y ser aceptadas por el Cordero para entregárselas a su Padre a través o por su sacrificio, mostrándole que los ha redimido, porque tiene levadura aún en su recorrido. Entonces aquí vemos el lugar santísimo del arca del pacto con sus elementos explicados, y en forma descendente el arca del la mesa del altar del incensario con su incensario, que lo pudimos ver en el lugar santísimo, que como el sacerdote en Yom Kippur, el 10 de Tishrei, cada año tomaba este incensario y entraba al lugar santísimo, pero al regresar, aquí vemos el sacerdote con su incensario que iba con él porque representaba este incensario que exhalaba, exponía, elevaba un humo procedente del incensario quemado, era llevado al trono. Y simbólicamente en 1844, por el Cordero, que está llevando a cabo el juicio investigador, representa las oraciones de los santos, por la fe en ellos, donde allí estamos a través de este velo, a través de las oraciones, porque hemos sido guiados por el Espíritu Santo, la menorá, las lámparas encendidas sin apagarse, para entender su palabra y así sus oraciones ser aceptadas o ascendidas correctamente y aceptadas por el proceso en el juicio investigador. Es muy importante entender esto, los estilos del lugar santo. El lugar santo tiene la primera fase, la segunda fase, el candelabro. El proceso dice claramente que, vamos a ampliar un poquito, dice que claramente en los utensilios que se encuentran en el lugar santo, el santuario del santuario está el secreto de la santificación,
y la victoria sobre el pecado al dar el santuario. ¿Ya? Dios quería revelar verdades profundas y espirituales. En su primera fase, el proceso de la salvación, encontramos que en el atrio Cristo nos justifica con su sangre. En el altar de los sacrificios eran los sacrificios de los corderos, símbolo de Cristo, según Juan 1:29. La justicia de Cristo es acreditada al pecador gratuitamente. Romanos, capítulo 5, 1 al 3. Y el capítulo 3, 23 y 24, al 24, o 23 y 24. La segunda fase del proceso de salvación es la santificación. Está generalizando. Primera fase, es decir, divide el lugar santo en 3 espacios en términos generales. Primera fase, el atrio. Segunda fase, el lugar santo. Entonces, aquí la santificación, el lugar santo, refleja este proceso en este departamento. Habían 3 utensilios que los hemos mencionado. El candelabro de oro, al sur. Es muy importante esta área geográfica y que allí en el tabernáculo, en el lugar santo, al sur estaba el candelabro de oro, y al norte, aquí en el norte, dice que al norte estaba la mesa de los panes de la preposición, que representan simbólicamente el trono del Padre Celestial. Amén. Y aquí dice que luego, aquí dice que al oriente, pero realmente es al occidente. Aquí dice que aquí es el sur, el oriente, el occidente. Vamos a corregirlo. Al occidente estaba el altar del incensario. Entonces, en el oriente encontrábamos allí la entrada al atrio, que entraba por el oriente, dándole la espalda al sol. Al sur, el candelabro. Al norte, los panes de la proposición, y al occidente se encontraba el altar del incensario frente al trono del juicio investigador. El candelabro representa que Cristo es la luz del mundo, pero también la congregación se constituye luz del mundo como representantes aquí en la tierra. Cuando se unen a Cristo, según Mateo 5:14, los cristianos, los seguidores en el remanente, han sido llamados para testificar. Un cristiano que no testifique a otros está negado. Ha negado su fe y está muerto, porque hay levadura todavía en él, que no le deja caminar ni ver la luz, ni entrar al lugar santo para ser iluminado por la menorá, ni mucho menos recibir el aceite suficiente en su lámpara para seguir el recorrido en el camino hasta el destino final. Esto hablando espiritualmente. La mesa de los panes representa a Cristo.
es el pan del cielo. Juan 6:35. También la Biblia le compara con el pan. Le compara con el pan, Mateo 4:4. También dice la Escritura en uno de sus salmos, que lámpara es mis pies, tu palabra, y lumbrera mi camino. Este significado que un hijo de Dios, que el Hijo de Dios, también se tiene que alimentar de la palabra de Dios. La palabra, la Lashon HaKodesh, a quien alguien que profese ser un hijo de Dios, pero no se alimenta de la palabra, está muerto espiritualmente. Es decir, puede estar convencido, pero no convertido. El altar del incensario representa la oración de Cristo hecha en favor de los santos. Apocalipsis 8:13. Así también los hijos de Dios deben orar para pedir fortaleza al Padre. La Biblia dice, orad sin cesar. 1 Tesalonicenses 5:17. Esas oraciones deben de llegar como un olor grato al Padre, porque ya no tiene levadura. Aunque algunas oraciones de seres humanos con levadura tienen que ser transformadas por el Espíritu Santo, mientras llega la verdadera conversión, llegar al Padre por medio de su Hijo, del Cordero. Este procedimiento se encuentra en 2 de Corintios 2:14 y 15. Toda oración debe estar en armonía con lo que pedimos. Debe estar en armonía con lo que pedimos. Salmo 66:18. De lo contrario sería una abominación. ¿Por qué abominación? Porque queremos ir al trono con levadura. Queremos ir al trono todavía con cosas del mundo y ser aceptados sin apartarnos, sin hacer ese techubá, según Proverbios 28:9. Como hemos visto, para alcanzar la victoria por medio de Cristo, el cristiano tiene que testificar, leer su palabra y orar, que lo constituye en el lugar santo como el triángulo de la santificación. De lo contrario, será un cristiano débil y presa fácil del enemigo. Esto significa que mientras Cristo ministra en el santuario celestial el favor de sus hijos, según Hebreos 8:1-5, así también los hijos deben hacer una obra paralela a la que hace Cristo en el santuario. Es por eso que a la congregación, la iglesia o al cuerpo del creyente se le compara con un templo del Espíritu Santo que refleja aquí en la tierra, según 1 de Corintios capítulo 3, versos 19 y 20. Este templo debe ser también ser un lugar santo, porque es guiado por el Espíritu Santo. Dice Hebreos 12:14. Esto nos muestra que si no tenemos el Espíritu Santo, la Ruach HaKodesh, pues no vamos a entender su palabra y no hay revelación. Y las oraciones, como se expresaba alguien, podría llegar hasta el techo. La única forma de estar en armonía a los grandes principios de la ley de Dios, el testimonio, el pacto, su carácter, es que se encuentran, estos que se encuentran en el lugar santísimo, es haciendo uso del triángulo de la santidad o de la santificación a través de este símbolo, estos símbolos, los tres muebles, el candelabro, los panes de la proposición y el altar del incensario, para finalmente ser elevada por ese humo que sale del incienso para llegar al trono de su gracia y ser aceptados. Esto
triángulo de la santificación en el Kodesh, en el lugar santo. Pero en la Pascua, en la cena y los panes sin levadura, Cristo estaba todavía a la mesa de la paz, estaba todavía a la mesa en la cual se había servido la cena pascual. Estamos leyendo el deseado de todas las gentes, página 609, primera parte. Repetimos, Cristo estaba todavía a la mesa en la Pascua, en la cual se había servido la cena pascual. Delante de él estaban los panes sin levadura. Esto es importante. Estaban los panes sin levadura. No los panes del 15 de abril, pero sí los panes sin levadura para poder participar de esta cena el 14 de Nisan o 14 de abril, que se usaban en ocasión de la Pascua, el vino de la Pascua, exento de toda fermentación, estaban sobre la mesa. Estos emblemas empleó Cristo para representar su propio sacrificio sin mácula. Nada que fuese corrompido por la fermentación, símbolo del pecado y muerte, podía representar al Cordero sin mancha y sin contaminación. Primera de Pedro 1:19 es el texto retomado, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, deseado de todas las gentes, página 609, primera parte. Y ya centrándonos en la historia, queremos ver algo del recorrido que encontramos acá. Este recorrido, que no se ve muy bien, que es el recorrido del arca, que es muy importante entenderlo. No se ve muy bien, pero lo vamos a leer. Se encuentran en este camino curvo que aparece acá, encontramos hasta la parte final, encontramos 22 pasos. Vemos aquí el paso número 1, paso número 2, 3, 4, 5 y sucesivamente hasta el paso número 22. Está en miniatura y no se alcanza a leer mucho, pero en la grabación, cuando ustedes lo estén viendo, pueden ampliarlo y verlo mejor. Entonces, vamos a intentar resumir este recorrido. Lo primero, el primer paso de los 22, que también representa las 22 letras hebreas, y que recuerden que el libro de Revelación Apocalipsis es la explicación del santuario. Es la explicación del recorrido desde Egipto, desde la salida de Egipto hasta la Canaán terrenal. Y la explicación de Apocalipsis, la revelación, es la explicación desde Mashiach hasta la Canaán celestial. Y ustedes pueden ver que el libro de Revelación también tiene 22 capítulos. Aquí hay 22 letras, como el Salmo 119, hay 22 letras explicando el recorrido de la historia del plan de redención a través del santuario. Entonces vamos directamente a los 22 pasos. Primer paso, en Éxodo 25, Dios le da instrucciones a Moisés para construir el arca del pacto. Segundo paso. Lo encontramos en Éxodo 26, 31 y 33. Confeccionan el velo. Ya ustedes detalladamente pueden ir buscando en las Sagradas Escrituras este contenido para que ustedes puedan ver el orden que el Señor emplea
a través de su escritura de todos estos elementos, pero como tema central, el arca del pacto, y más exactamente el testimonio del Eterno. El tercer paso lo encontramos en Éxodo 41 al 21, el arca en el tabernáculo. El arca en el tabernáculo. Y el cuarto paso que encontramos aquí, encontramos en Levítico 16, todo el capítulo, y Números 4, 10 y el versículo 14, y de Deuteronomio 10. Nos explica en estos pasajes que transportan el arca por el desierto durante 40 años. Y llegamos al paso número 5. Pero en este paso nos explica que hay algo que sucedió en este recorrido. Y es Éxodo 33 al 34, donde es importante este versículo, donde allí se deposita el maná delante del testimonio. Éxodo 16, 33 y 34 encontramos ese pasaje. Por si alguien quiere saber en qué momento se colocó este maná dentro del arca del pacto. Porque Primera de Reyes 8:9 dice que en el pacto, en el arca del pacto, no en el arca de Noé, en el arca del pacto ninguna cosa había sino las 2 tablas de piedra que Moisés había recibido en Horeb. Muy importante. También Números 17, 8 y 10 dice que colocan la vara de Aarón. 2 textos claves. En Éxodo 16, 33 y 34 depositan el maná delante del testimonio, no delante del arca, sino delante del testimonio, porque el testimonio es lo que fue escrito en 2 tablas de piedra y colocada dentro del arca. Es decir, que este maná fue colocado dentro del arca, en frente del testimonio, o sea, de lo que había escrito en 2 tablas de piedra. Pero en Números 17, 8 y 10 colocan la vara de Aarón delante del testimonio. Es decir, que tanto el maná como la vara de Aarón son colocadas delante del testimonio. Esto dentro del contexto del paso número 4. Y el paso número 5, estamos hablando del paso número 4, que viene a ser estos textos, más lo que acabamos de leer del maná, más de la vara de Aarón. Y el paso número 5, que lo encontramos acá, dice que Josué, o sea, el libro de Josué, el capítulo 3, los sacerdotes cruzan el río Jordán con el arca. Cruzan el río Jordán con el arca. Y el paso número 6 dice que en el libro de Josué 4, el pueblo construye un monumento luego de que se abrieron las aguas del Jordán. Este simbolito acá construyó un monumento. Ese monumento contenía 12 piedras representando cada uno de las 12 tribus. Cada uno de las 12 tribus. Y el 7, aquí podemos ver este caminito, o esta línea curvatoria que nos lleva en el orden de los pasos. Paso número 7. Y encontramos en Josué el capítulo 6. Esto es importante. Marchan con el arca alrededor de Jericó. Josué capítulo 6. Sí, dentro del paso número 7. Paso número 8. Capítulo de Josué, en el libro de José, capítulo 8. Luego de conquistar la ciudad de ahí, se recuerda el pacto en el monte Ebal. Y se ve pequeñito el pacto en el monte Ebal. Paso número 8. Paso número 9. Libro de Josué 18, verso 1. El tabernáculo en Silo. Paso número 10.
Paso número 10. Jueces capítulo 20, verso 27. El arca es llevada a Betel. El arca es llevada a Betel. Paso número 11. Primera de Samuel, capítulo 1, verso 3 y capítulo 3, verso 3. Jehová habla al niño Samuel, que duerme cerca del arca de Silo. Del arca en Silo. Del arca en Silo. Paso número 12. Primera de Samuel 4. Los filisteos toman el arca de Dios. Así, la quitan, la toman. Paso número 13. Primera de Samuel 6. Los filisteos devuelven el arca a la ciudad de Bet-Semes. Ese es el paso número 13. Paso número 14. Primera de Samuel 6, 19 al 21. Dios hace morir a los hombres por mirar adentro del arca. Paso 14. Paso número 15. Primera de Samuel 7. Llevan el arca a la casa de Abimadab en Kiriat y Rim. Permaneció allí 20 años. Permaneció allí 20 años. Se lo encontramos en Primera de Samuel 7. Paso número 16 o trayecto número 16. Primera de Samuel 14, 18. Saúl lleva el arca por un tiempo al campo de batalla. ¿Los llevan dónde? Al campo de batalla. Paso número 17. Segunda de Samuel 6. Trasladan el arca en un carro a la casa de Obed Edom, donde estuvo 3 meses. Usa cae muerto. Usa es el nombre de la persona que cae muerto. Es el paso número 17. Paso número 18. Segunda de Samuel 6, 12 al 17. David lleva el arca a Jerusalén y la coloca en una tienda especial. Segunda de Samuel, capítulo 6, versos 12 al 17. Ese es el paso número 18. Paso número 19. Segunda de Samuel, capítulo 15. David huye de Jerusalén con el arca, pero la envía de regreso. Paso número 19. Paso número 20. El paso número 20 lo encontramos en Primera de Reyes 8. Salomón hace introducir el arca en el lugar santísimo del templo. Ya no del tabernáculo, del templo. Y el paso número 21. Lo encontramos en Segunda de Crónicas, capítulo 34, versos 14 al 35 y el 2, completo. Josías recupera el libro de la ley y coloca el arca en el templo. Recupera el libro de la ley, porque lo habían quitado, y lo coloca en el templo. Y finalmente, el paso número 22, que lo encontramos en Jeremías capítulo 3, versos 16 y 17, que es la profecía de Jeremías de que no se acordaran del arca, ni la echaran de menos, ni se hará otra. ¿Por qué? Porque había desaparecido.
sería reemplazada por la presencia de Jehová. Y más allí en el templo, los eruditos investigadores dicen que había una piedra allí simbolizando el arca del pacto. Y esto es tema de investigación. Se estima, los eruditos creen que cuando los babilonios destruyeron a Jerusalén en el año 586 antes de Cristo, saquearon el templo, probablemente Nabucodonosor tomó el arca y la destruyó. Eso es lo que algunos creen, pero el Señor no va a permitir que el arca del pacto sea destruida. Este es en resumen el recorrido. Y si ustedes desean, podemos ver, vamos a recorrer esto hacia acá, y encontramos este diseño arquitectónico de los pasos, de los 21 pasos que tiene el tabernáculo, para cerrar con el paso 22. Pero se habla de manera inversa, porque el santuario se puede explicar como lo expliqué en matemática, iniciando desde el lugar santísimo hasta el campamento, o iniciando por el campamento y llegando hasta el lugar santísimo. De las dos partes se puede explicar. Obviamente que hay que detallarlo para no entrar en confusión. Vamos a resumirlo un poquito aquí para poder ver mejor la gráfica. Y aquí encontramos esta gráfica que nos ayuda a entender mejor. Aquí, bueno, aquí la acomodamos un poquito mejor. Yahshua Mashiach, el Señor Jesucristo, y el arca del pacto, que es el tema central. Aquí podemos ver los pasos, 7 muebles, el altar del incensario, el altar del sacrificio, el lavacro, el sacerdote entrado por la puerta central. Vemos que aquí hay unas columnas, y la columna central, que era por donde entraba el sacerdote, que representa al Señor Jesucristo, es por donde debemos entrar. Llegamos al lugar santo, encontramos 3 muebles, el candelabro, los panes de la proposición, el altar del incensario, y finalmente encontramos aquí el arca del pacto. Pero entre el altar del sacrificio y el lavacro, el Señor en el día de la cena, de la Pascua, comió panes sin levadura, representando que debemos recibirlo a Él, alejándonos del pecado, haciendo teshuá, haciendo un giro de 180 grados, y luego sí, plasmar, es decir, sellar, es decir, confirmar con la inmersión en el agua, traducida como un bautismo, que son los 3 pasos, los muebles y el elemento de los panes sin levadura, que es Mashiach en su muerte hasta su resurrección, que representa el Shabbat intangible, porque es importante entender que si recibimos a Mashiach, pero el Shabbat, que es Mashiach, que es los panes sin levadura, que es el pan que descendió del cielo, debemos aceptarlo, vivirlo en esta vida para que transforme nuestra vida y saque toda esa mentalidad, todos esos pensamientos que aún persisten en el mundo, sacarlos de nuestra mente y llegar a las aguas bautismales, ya, y poder recibir la presencia del Espíritu Santo en el lugar santo, representado por la menorá, el candelabro, con 7 lámparas. Como dice en Isaías 11:2, los 7 espíritus de Dios, para recibir esa autoridad, esas 7 autoridades que tenía Mashiach, que la podemos tener nosotros si cumplimos los pasos correctamente
y poder entender su palabra por los panes sin levadura en la mesa del pan en la procesión, comunicarnos hacia el trono de la gracia por el humo del incensario que sube como símbolo de las oraciones de los santos y llegar al lugar santísimo, a la presencia y poder ser sellados para la eternidad. Y cuando venga Mashiach, irnos con él a la Canaán celestial y vivir con él por toda la eternidad. Esta parte de aquí la quiero ampliar porque estos pasos todos tienen respaldo escritural. Y quienes vean esta grabación que va a ser pasada o subida a YouTube, en el canal de YouTube, como Luis Bejarano Estudios Bíblicos, ustedes van a encontrar un respaldo escritural de estos pasos que están aquí, que llega hasta el 24, explicando todos estos pasos del santuario. Con un escrito está, y que nos ayuda a comprender más este tema tan complejo, pero tan relevante, y que es indispensable entenderlo, porque son los pasos que todo ser humano debemos seguir para alcanzar la vida eterna y seguir investigando este tema tan interesante por toda la eternidad y gozarnos con el Cordero y seguirlo por donde quiera que va. Y cuando Él venga en esa ciudad hermosa que será colocada allí en el monte de los olivos, según Zacarías 14:4, así que Él asentará primero sus pies y ese valle se partirá en dos, una parte en el norte y otra parte en el sur, y de oriente a occidente se formará un gran valle donde se asentará la nueva Jerusalén, donde expresa Isaías 66, 22 y 23, que de mes en mes, en el original lo explicaba en un tema anterior, en el original dice de Rosh Hodesh, en Rosh Hodesh, Rosh es cabeza y Hodesh inicio de mes, es decir, de cada mes en mes, lunar, no solar, que es la ida y venida de la parte más oscura. Iremos allí, de Shabbat en Shabbat. Y dice Revelación 2:7, hablando a una de sus iglesias, que si cumplimos ese procedimiento, Él nos dará el privilegio de comer del árbol de la vida, que fue plantado en el Adén. Y Revelación 22, 1-3, y que les recomendaba en otro tema, que es bueno que lean todo el capítulo, nos expresa que ese árbol de la vida está al lado y lado del río, y que este río procede de debajo del trono, un agua que fluye viva, que es el agua de la vida, el agua clara como el cristal, que representa la verdadera conversión. Pero que aquí en este río hay un árbol que está al lado y lado del río, que tiene 12 frutos, uno para cada mes, diferente. Es decir, hay un árbol que tiene 12 frutos, uno cada mes, y que las hojas de este árbol serán para la sanidad de las naciones. ¿Por qué de las naciones? ¿Van a haber naciones? No. De los redimidos representantes de todo el planeta Tierra. Llámense naciones o llámense tribus. Es decir, de las diferentes lenguas, de las diferentes castas, de las diferentes razas, estarán allí para comer 12 veces al año, una cada mes, un fruto diferente, y que sus hojas de ese árbol serán para sanidad de las naciones. Ya ustedes con detenimiento pueden buscar en la escritura, en la palabra, el respaldo escritural para que se llenen más o nos llenemos de riqueza
en este conocimiento fundamental, que en el remanente final, o en todos los tiempos, pero más revelación en el remanente final, será aclarado este tema tan crucial como es el tema del santuario en sus pasos, que es la columna vertebral que en conocimiento debemos tener para prepararnos para el tiempo final y prepararnos para lo que se avecina en estos tiempos tan cruciales, que ya aún el mundo entero se está dando cuenta que viene algo extraño, que algo está por suceder, y que dice que aún los que no leen la Biblia, dice algo extraño está sucediendo. Y les recomiendo leer algo, 3 temas fundamentales para cerrar. ¿Ya? El tema de la élite mundial, de los poderes, ¿ya? Los gobiernos secretos, ¿ya? Y los juicios finales. Es muy importante entender, es crucial en estos tiempos, ¿ya? En otras palabras, estudiar lo que es el nuevo orden mundial, lo que se avecina, el último imperio que gobernará todo el mundo. Los medios de comunicación cómo colapsen entre sí para apoyar este gobierno, y el gobierno secreto que gobierna todos los gobiernos visibles en el mundo, en los países. ¿Ya? Y finalmente podríamos agregar lo que es el gran reseteo, la clasificación de seres humanos a través de un proceso que ustedes ya lo entienden a qué me refiero. Agradecemos la participación y los que puedan ver esta grabación más adelante por diferentes medios de comunicación para prepararnos para la venida de aquel gran Redentor que transformará este mundo y dará una visión al universo entero, donde aún los ángeles se asombrarán entendiendo cosas, misterios escondidos desde antes de la fundación del mundo, que son revelados para este tiempo, como lo dice el libro de Daniel 12. Ya los entendidos entenderán. Ya. Amén. Bueno, el Señor les bendiga. Amén. Gracias por participar.